Muy buenos días a todos, mi nombre es Rogelio Gómez y junto al ingeniero Ali Peraza le vamos a hablar sobre las redes neuronales convolucionales para el manejo y procesamiento de imágenes. Los temas específicos que vamos a tratar van a ser los siguientes: procesamiento de imágenes, redes neuronales, red neuronal convolucional, aplicaciones en el negocio, frameworks de inteligencias artificiales, sistemas de reconocimiento e influencia de las redes convolucionales en los nuevos modelos. Primero que nada, es muy importante adentrarnos a lo que es el tema de procesamiento de imágenes para poder entender lo que podría ser un computador al momento de recibir una imagen. En el campo de computación, el procesamiento de imágenes puede ser un término muy ambiguo. Puede ser simplemente entre postprocesados de captura de imágenes hasta la misma edición. Pero dado que nosotros estamos hablando de inteligencias artificiales, vamos a dedicarnos a hablar sobre el procesamiento de imágenes en redes neuronales. El procesamiento de imágenes en inteligencia artificial es una forma de emular lo que los seres vivientes ven con sus ojos y la interpretación que sacan de esas imágenes, pero con una cámara y un computador. Es un proceso que pueden compartir similitudes, pero tienen grandes diferencias. Cuando nosotros vemos un objeto, lo que vemos son sus fotones rebotando en ese objeto con dirección a nuestros ojos. Nuestro cerebro lo que va a hacer es interpretar esas señales y dar como resultado una imagen en nuestra mente de lo que estamos viendo, y luego nosotros la interpretamos de acuerdo a nuestra memoria. En cambio, una computadora lo que puede ver de una imagen es una serie de bits que son obtenidos e interpretados por la misma cámara y transformados en un formato universal para que pueda ser leído en cualquier computador. Estos formatos pueden ser JPG, PNG, MP4, etc. Muchos de ustedes conocerán algunos. La única manera de un computador poder comprender lo que sucede en una imagen de forma muy primitiva es enviándole patrones de bits de otras situaciones que han ocurrido y que sabemos lo que significa. Quizás la palabra comprender le puede quedar muy grande, porque más que detectar el patrón, no puede saber realmente lo que es el significado de lo que está viendo. Solamente se puede limitar de que sabe lo que encontró, es decir, que encontró un patrón, pero no sabe qué significa el patrón. Y ese resultado que arroja la inteligencia artificial se puede programar para que emita una opción en particular. Por ejemplo, si hablamos de un carro, podemos decir que si hay una persona de frente, la identifica y el carro lo que puede hacer es frenar, más no directamente tiene que entender lo que está sucediendo, simplemente sabe que si encuentra algo con ese patrón, frena. Podemos ver en la diapositiva 3 videos que se han estado reproduciendo. El primer video es sobre el procesamiento de imágenes de una red neuronal de los automóviles que se conducen solos de la compañía Tesla. Lo que podemos ver es una representación interpretada a nivel humano de lo que hace la máquina al momento de conducir. Si se nota en la imagen, el automóvil automáticamente frena, gira hacia la izquierda, gira hacia la derecha, identifica otros carros, identifica gente que está a la derecha, a la izquierda, identifica gente que está atrás y puede tomar acciones dependiendo de lo que se pueda indicar en su programación. Obviamente el automóvil no va conduciendo a cualquier dirección aleatoria. El conductor puso en su GPS hacia dónde quiere ir en un mapa, y el carro automáticamente con sus sensores intenta trasladarse de ese sitio utilizando los sensores que trae por adelante, a la izquierda, a la derecha y atrás. En el segundo video es sobre detecciones de objetos básicos que hace cualquier inteligencia artificial o cualquier algoritmo de Machine Learning. Veremos que los objetos son etiquetados y encerrados en distintos colores y cuadros con diferentes dimensiones. Estos tipos de algoritmos tienen la característica de hacerlo en tiempo real. También obviamente existe otros algoritmos que los procesa por imágenes, pero cuando son videos estos tienden a realizarlo en tiempo real, ya que la mayoría de las aplicaciones que tienen muchísima utilidad, como el de video anterior, necesitan ser a tiempo real.
El tercer video es una inteligencia artificial basada en PyTorch, que es de Python, ¿no? Este video es el más sorprendente de todos porque muestra en totalidad lo que puede interpretar una inteligencia artificial de redes neuronales en un mismo video. En la primera parte, como pueden ver, utiliza la detección sencilla que hemos visto en los dos anteriores videos, que es simplemente etiquetar y poner cuadros a los objetos. Pero en el segundo, se muestra cómo detecta las partes del cuerpo de una persona y las modela en como una especie de formato 3D. Y el tercero muestra la interpretación de los bordes de todos los objetos. Cabe destacar que esta última es la que requiere mayor procesamiento en cualquier ordenador que esté ejecutando esta inteligencia artificial, porque no solamente encierra las cosas en un cuadro con coordenadas, no, tiene que hacer puntos en cada relieve de cualquier objeto que esté en el sitio para poder rellenarlo y agregarle una especie de volumen, como se ve en el video. En el siguiente punto vamos a tratar lo que es el concepto de una red neuronal. Una red neuronal es un algoritmo de aprendizaje de máquinas y de aprendizaje profundo, que en inglés se dice Machine Learning y Deep Learning, que tiene la intención de simular el trabajo de las neuronas biológicas de los seres vivos utilizando el diagrama llamado perceptrón. El comportamiento de una neurona artificial se basa en la comparación de datos que recibe de la entrada. Estos datos tienen una característica que denominaremos peso. El peso de todas las entradas será comparado dentro de la neurona y si alcanza el valor entrenado, este soltará un valor entre 0 y 1. Dado que las redes neuronales están diseñadas para funcionar entre varias neuronas en capas con el objeto de aumentar su complejidad, dependiendo de los resultados obtenidos por cada neurona, estos determinarán en la salida final qué tipo de resultado se obtendrá después de realizar todas las pruebas en todas las neuronas, arrojando el resultado que ha obtenido más valores positivos. En el video podemos ver el funcionamiento desde una perspectiva muy básica para la identificación de un perro y cómo es que la data de la entrada recorre todas las neuronas y sus capas hasta entregar un resultado final. Ahora que ya sabemos lo que es una red neuronal, vamos a explicar lo que es una red neuronal convolucional. Estas redes tienen el mismo principio del perceptrón, con la diferencia es que en vez de trabajar con data entre 0 y 1, esta puede trabajar con data de matrices por cada neurona, arrojando diferentes resultados según la matriz que haya obtenido en la entrada. En un perceptrón veremos las redes neuronales en solamente una dimensión de datos. Entra un dato, lo compara y sale otro dato. En las redes neuronales convolucionales los datos se trabajan en forma bidimensional, en la que pueden entrar en una neurona muchos tipos de datos contenidas en una matriz, como vemos en el video de la red en matriz en la diapositiva. Y según vaya comprando la información de la matriz, es capaz de arrojar otra matriz de información a la siguiente capa de red. Esta forma de trabajar, a pesar de que es muy complicada y pesada para un computador, es excelente para trabajar con el reconocimiento de imágenes, porque podemos utilizar una neurona para trabajar cada píxel de una imagen, que en sí es una matriz en bits. Estas redes neuronales también funcionan no solamente para identificar objetos en una imagen, también podemos identificar relieves y dimensiones en las imágenes. Y dado que en un audio también puede interpretarse como una matriz, pues también podemos utilizar estas redes para procesar cualquier tipo de sonido. Estas matrices tienen una seria desventaja, que por ejemplo en el procesamiento de imágenes, cuanta más resolución tenga una imagen, pues más matrices tiene, y por lo tanto más neuronas se necesitan para procesarlas, teniendo que procesar cada imagen y adaptarla a una resolución específica, del cual se puede perder mucha información. Todo esto para que la red la pueda procesar. Existen formas de aliviar el proceso de cálculo de estas redes, que es utilizando componentes de procesamiento gráfico, como por ejemplo las tarjetas de video, que están especializadas en realizar cálculos en matrices y otro tipo de operaciones flotantes. Bueno,
muy interesante sabiendo la explicación de lo que tenemos de las redes neuronales convolucionales y otras inteligencias artificiales. Pero hay que irnos a lo que es más interesante de las redes neuronales, que es la aplicación en los negocios hoy en día. Muchas compañías tienen distintos tipos de inteligencias artificiales que son incluidos en su software por defecto para ayudar al usuario a utilizar los programas o los dispositivos que venden. Muchos de estas de inteligencias artificiales utilizan simplemente algoritmos de aprendizaje de máquina, que es Machine Learning, por ejemplo el de las redes sociales, que utilizan la información de tus conversaciones para obtener palabras claves que usarán después para mostrarte información de publicidad sobre ciertos productos de distintas categorías. Otros utilizan algoritmos de aprendizaje profundo, es decir Deep Learning, para cosas más complejas, por ejemplo, que te muestren información directa según tu comportamiento de búsqueda del navegador, chats e incluso lo que dices por voz en tu dispositivo. El último es un tema bastante polémico, ya que estarían vulnerando tu privacidad para venderles a compañías de tercero. Para ser más específico, voy a nombrarles 4 compañías de 4 distintas áreas que utilizan las redes neuronales convolucionales en sus productos y o servicios. Una de ellas es Apple. La compañía Apple vende sus productos un software llamado Siri. Este software es un asistente por audio que interactúa contigo y te da información relevante acerca de lo que le preguntes, como también es capaz de manipular el sistema operativo para reproducirte música, abrir aplicaciones o realizar algún tipo de tarea de cálculo. Siri, ¿cuánto es 0 entre 0? Imagínate que tienes 0 galletas y las repartes entre 0 amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? ¿Lo ves? No tiene sentido. Así que el monstruo come galletas está triste porque no hay galletas. Y tus amigos están tristes porque no existen. Uy, esto se puso un poco intenso. Bastante cruel, Siri, por cierto. Luego tenemos a Tesla. Pues la compañía Tesla, que se basa en la venta de automóviles eléctricos y vende algunos modelos de automóviles con piloto automático, que es capaz de manejar por la ciudad sin necesidad de la asistencia del piloto humano. Estos automóviles utilizan redes neuronales convolucionales para detectar los objetos que están enfrente de él, utilizando cámaras normales, cámaras infrarrojas y sensores sónicos. De hecho, uno de los videos que vimos al principio, empezando la presentación, fue una de las demostraciones de una persona utilizando un auto Tesla. De tercero, por ejemplo, tenemos a Cambridge Cancer Genomics, que es una compañía que utiliza las redes neuronales convolucionales para analizar pruebas de ADN de los pacientes con otra información relevante para determinar y dar resultados de cáncer con una mayor precisión que cualquier médico en el mundo. Y de cuarto tenemos a lo que todo el mundo conoce, por lo menos aquí en Venezuela, que es Google, que es una compañía que básicamente vende en todos sus servicios redes neuronales, o bueno, implementa todos sus servicios redes neuronales, sobre todo en sus buscadores, para poder filtrarte mejor la información que vas a ver. Puedes ver sus efectos prácticos utilizando el buscador para buscar una imagen subiéndola desde tu dispositivo. También es capaz de utilizar la cámara de sus equipos móviles para identificar plantas, razas de animales e incluso pinturas. Y también se ha visto en aplicaciones que utilizan la realidad aumentada para colocar imágenes de perros, de dinosaurios en una foto que tú tomes o haciendo una grabación de video, lo cual es una aplicación bastante intuitiva y divertida de utilizar. Voy a ponerlo en contexto. No todos saben que las inteligencias artificiales en realidad son modelos matemáticos. Modelos matemáticos que tienen sus derivadas, sus integrales, sus matrices, sus vectores, todas esas cosas que nos daban nuestros quebraderos de cabeza en las universidades. Bueno, ahora imaginen que a ustedes los contratan para realizar una red neuronal. Ok, tienen que programarla totalmente desde cero. Imagínense cómo sería ese código. Bueno, no es necesario, aquí tengo un clip. En este clip podemos apreciar una red neuronal realizada en Python desde cero. Como podemos apreciar, es algo extenso,
Imaginemos que nos deja un modelo más o menos similar a este. Es mucho más bonito verlo en un diagrama, ¿verdad? Bueno, este diagrama es la red neuronal que acabas de crear, totalmente optimizada. Valió la pena esas 8 horas frente al computador. Y además, pronto te darán tus $1500. Bueno, pero ahora ellos necesitan hacer una skip connection entre las capas. Existe solo un problema. Es que tienes que recalcular las derivadas que acabas de realizar y además tienes que rehacer todo el código desde cero. Es muy divertido, ¿no? Pero tranquilo, ya existen varias soluciones para este problema, las cuales son los frameworks del lenguaje preferido tuyo realmente en general, porque existen tanto para Python, para C++, para JavaScript. Pero bueno, hoy trabajaremos con 3 en específico, los cuales serán sklearn, TensorFlow y Keras, todos como librerías de Python. Yéndonos más a la parte del código, vamos a verificar cuáles son las ventajas y desventajas de estos frameworks y para qué es que se utilizan, o darse una idea para qué se utilizan. No me voy a enfocar tanto qué es lo que significa cada línea, pero sí voy a tratar de explicar lo mejor posible de una manera global. Verán, antes de trabajar con los frameworks tenemos que trabajar primero con nuestro dataset. ¿Qué es nuestro dataset? Nuestro dataset es la información que va a introducirse dentro de nuestra red neuronal en este caso. Este dataset será la información que podría ser desde imágenes hasta valores de texto, hasta valores de numéricos, etc. En este caso vamos a trabajar con valores binarios para hacer un modelo de clasificación con nuestra red neuronal. Bueno, en este caso vamos a trabajar con nuestra librería NumPy, SciPy, Matplotlib y sklearn, solamente para la generación de datasets. Bueno, en este caso generamos nuestro dataset especificando cuáles serán los datos que van a tener y cuál va a ser su separación. Como verán, se generaron 2 conjuntos de datos en forma de círculo en este plano cartesiano. En fin, estos conjuntos de datos básicamente nos van a servir para hacer este modelo de clasificación. Háganse de cuenta que solamente son entre rojos y azules, no hay mayor historia. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que nuestra red neuronal trabaje en ello? Bueno, vamos a trabajarlo primero con nuestro framework de TensorFlow. TensorFlow tenemos que tomar en cuenta que trabaja con las funciones matemáticas directamente. Es decir, que nuestro TensorFlow va a trabajar con tensores que sí van a representar variables matemáticas que serían matrices, vectores, derivadas parciales y directamente también nuestras funciones de activación que podría ser como la ReLU, la sigmoide, etc. Bueno, vamos a trabajar ahorita con este modelo de clasificación. Verán, al principio vamos a trabajar creando nuestros placeholders o lo que serán nuestros valores de entrada en TensorFlow, que están definidos en esta sección. Luego de definir nuestros placeholders, vamos a crear cuál será nuestro rate de aprendizaje, lo que sería la modificación cada vez que va aprendiendo, y además vamos a colocar nuestros conjuntos de neuronas, las cuales vamos a especificar dentro de las variables o dentro de los tensores de TensorFlow. En este caso lo estamos especificando entre cada una de nuestras capas. En sí, nosotros con las variables que estamos creando aquí, estamos creando en sí nuestros tensores, o mejor dicho, nuestras capas. Bueno, estas capas serán activadas por nuestra función de activación ReLU. Nuestra función de activación ReLU lo que hace es determinar cuándo una información tiene el peso suficiente o el valor suficiente para representar, ser importante y pasar a la siguiente capa. Es decir, que va pasándose la información de neurona a neurona, como nuestro cerebro lo hace. Esa información va a pasar cada vez que se cumpla la función ReLU, como va a ocurrir en nuestro, básicamente, copia y pega de nuestra segunda capa. Lo único que varía es el tamaño de cantidad de neuronas que va a tener la siguiente capa. Y nuestra tercera capa, como va a ser la capa final, va a tener una función sigmoide. ¿Para qué es la función sigmoide? Bueno, básicamente, en palabras simples, sería para tener nuestro valor y de salida o nuestro resultado.
ese valor de resultado va a ser verificado entre todos los valores que están dentro del dataset que generamos, es decir, todos los puntitos dentro de los círculos que hemos visto. Bueno, eso luego lo vamos a colocar en un modelo de optimización, pero antes de eso déjeme aclararle algo. Lo que sería la sección de aquí hasta aquí es nuestra red neuronal realmente, porque luego viene lo que sería nuestra forma de evaluar o nuestra evaluación de nuestra red neuronal, es decir, qué tan bien o qué tan mal lo hace. Eso se hace con funciones matemáticas como el error cuadrático medio, que son funciones matemáticas que muchos de nosotros la hemos visto en la universidad, casualmente, Valle del Monboy, para los estudiantes que están presentes en el foro chat. También se utiliza un optimizador que va a ser el descenso del gradiente, que también es otro modelo matemático que va a hacer que nuestro dataset, o mejor dicho, nuestra red neuronal, optimice de la mejor manera cuál es la mejor opción a la hora de decir qué dato es importante y qué dato no es importante, y tener mejores predicciones de una manera simple, por explicarlo, y decir cuántas veces va a hacer el entrenamiento. En este caso van a ser unas 1000 veces. Bueno, este entrenamiento va a graficarse dentro del siguiente conjunto. Como ven, aquí está básicamente todos los entrenamientos que ha tenido. Está definiendo cuáles son sus valores de pérdida, que va disminuyendo poco a poco, y su posibilidad de acierto, que llega a un punto en que ya es básicamente perfecto. Ya sabe identificar dónde está, pero aquí lo dice solo en número. Viéndolo en una animación, veríamos que al inicio entendería que básicamente un 50 y 50 de cómo está la información. Como ven, solamente están colocando el lado azul y el lado rojo. Eso fue el inicio de la red neuronal. Realmente no sabía qué estaba haciendo. Poco a poco, mediante cada una de las interacciones, va logrando identificar cuál es la información errónea y cuál no. Como están viendo aquí, está simplemente identificando que esta sección es como la que define como rojo, y esta sección hasta que la que define como azul, hasta llegar al final y definir cuáles son los rojos y cuáles son los azules. Bueno, esto sería el dataset inicial, o lo que sería nuestra red neuronal ya entrenada. Bueno, yéndonos ya al framework de Keras, con TensorFlow, por cierto. El modelo de Keras se utiliza es más que todo porque trabaja con la modalidad de capas. Ya no estamos viendo si vamos a trabajar con la derivada ReLU, o si vamos a trabajar con la función matemática ReLU, o si vamos a trabajar con tantas derivadas parciales. No. Directamente Keras nos permite generar conjuntos de capas ya preestablecidos, modelos de capas que ya se han probado y ya se podría decir que son estándares. Bueno, en este caso nosotros definimos nuestras capas en una sola línea de código. Si se fijan en la anterior parte del video, estaremos trabajando con 3 líneas de código para definir nuestra capa. Bueno, nuestra capa en este caso se define con una sola, y además nuestra misma función de activación, que sería la ReLU, se define aquí. Y nuestra forma de definir cuántas neuronas va a tener es una forma mucho más sencilla que la anterior. Se trabaja con menos, se trabaja mucho más fácil y más intuitivo. Básicamente hemos reducido una gran cantidad de código de esta manera. Si se fijan, solamente con este pequeño conjunto de líneas ya hemos generado nuestra red neuronal. Al entrenarse, vamos a verificar que nuestro modelo creado en Keras tiene la misma o mayor, se podría decir, optimización a la hora de trabajar. Bueno, y aquí veremos que al final conseguiré la posibilidad, con solo 100 interacciones, logra la posibilidad de entender totalmente cómo definir cómo va a estar la clasificación de dicha información. Bueno, yéndonos a sklearn, tenemos que verificar una cosa, que sklearn trabaja es con el modelo en total. Ya sklearn no está trabajando ni con derivadas ni nada de eso. Nosotros no tenemos que definir cuáles son las derivadas ni nada de eso. Simplemente tenemos que decir qué modelo queremos trabajar, y podemos variar ciertos valores que nos va a permitir. Es una forma muy limitada, pero sirve para probar qué modelo nos conviene a la hora de trabajar. sklearn lo realizamos con una sola línea de código que va a definir
en su totalidad el modelo de optimización que va a tener, en este caso con las siglas de el descenso del gradiente. Además vamos a definir cuántas neuronas va a tener y además vamos a definir cuántas veces se va a entrenar y cuántos datos va a asimilar. Y bueno, entrenándolo, mejor dicho, con esta sola línea ya tendríamos todo el modelo que hemos hecho en las anteriores líneas de código. Parece que el modelo de Python que hice al principio, o mejor dicho, que le mostré, es mucho más grande que solamente esta línea de código para probar. Y además luego lo entrenaríamos con los mismos datos X y Y. Luego verificamos que todo esté bien, porque pensarás que con una sola línea de código no se puede lograr este tipo de resultados, pero al final, verificando después de 200 intentos, podemos obtener resultados perfectos. Básicamente, con los tres modelos podemos trabajar con este tipo de modelos, pero existe un detalle, que las limitaciones que traen cada uno. Por ejemplo, en el caso de sklearn, estamos trabajando con modelos completos, no lo estamos estructurando nosotros. En el caso de Keras, estamos estructurándolos podrías decirse, por módulos. Nuestra red neuronal, estamos generando nuestra red neuronal ya con módulos predefinidos, que realmente es una buena forma de trabajo y muy óptima. Pero si queremos trabajar de una manera aún mucho más óptima, porque tiene que ser muy específica para cierto trabajo, trabajaríamos con TensorFlow, porque ya estamos verificando solamente funciones matemáticas. Sé que lo hice muy rápido, pero es más que todo para que rindiera el tiempo de nuestro foro. Y si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber en los comentarios. En este momento vamos a practicar con lo que sería YOLO versión 3. YOLO versión 3 es un modelo de redes neuronales convolucionales totalmente gratuita. Como lo podemos ver en su página, tiene un video de presentación y además tiene toda la descripción de qué va. Su creador, John Redmond, también ha permitido dar una gráfica de cómo son todos los pesos trabajando con YOLO V3. Los pesos serían su entrenamiento, básicamente. En la parte de arriba veremos una gráfica con todas las distribuciones y en la parte de abajo podremos verificar todos los tipos de pesos que podríamos instalar, o básicamente los entrenamientos previos que podemos instalar. En este momento estoy verificando todos los que hay. También es un tipo muy carismático, porque hasta tiene la necesidad de colocar memes en su página web. Pero bueno, también podremos encontrar dentro de su página cómo instalar en sí la red neuronal que se nos está presentando y cómo ejecutarla. Bueno, en este momento podremos iniciar a paso a ir a la carpeta correspondiente donde se ha descargado y ejecutar el programa. En este momento, como yo ya he descargado todos los requisitos, voy a ejecutar el programa con la forma que ellos se nos indica. Al terminar el entrenamiento, podremos ver en la carpeta raíz de Darknet dónde estará el resultado que YOLO nos dio. En este caso es la imagen de doc.jpg que nos trae por defecto. Bueno, aquí está con básicamente una bicicleta, un carro y el perro en sí mismo. Ahora vamos a ejecutar básicamente con un ejemplo que yo quise introducir. En este caso fue una imagen que la llamé gg.jpg. Bueno, la dejamos correr y con la imagen de la edición podemos cambiar directamente lo que va a ocurrir en este momento. Terminada la espera, gracias a la magia de la edición, podremos abrir el documento o en la imagen que hemos realizado en la inspección. En sí, ahorita no está identificando con cada uno de los animales. Sus predicciones no son totalmente acertadas, digo. Dice que el tigre es un gato, pero eso es debido al modelo de entrenamiento que yo he descargado. Descargué uno simple para que se ejecutara lo más rápido posible, pero en realidad podrás ejecutar con mayor precisión si usas modelos más pesados. También podremos ver que en la licencia, un poco carismática, es totalmente libre. Bueno, con esto ya terminaríamos el ejemplo de YOLO V3. Más de uno se habrá salido de contexto, no habrá entendido lo que está ocurriendo. Verán, les explico. En la parte de arriba está ocurriendo que existe la eliminación total de una persona. ¿Por qué?
porque son redes neuronales encargadas de poder eliminar una persona o un objeto con los fotogramas anteriores del video. Es una tarea que normalmente lo haría un editor gráfico, básicamente alguien encargado de estas áreas, pero ya hemos llegado a tal punto que una red neuronal se puede encargar de ello. En verdad se le facilita más cuando se tratan de fotogramas móviles y de video relativamente medianos, o sea, de duración, ya que es posible que esos fotogramas no existan si un objeto, por ejemplo, se mantiene mucho en una sola posición. Aún así, es un efecto considerable porque si lo ven, a simple vista no se nota que esa persona ya esté en el lado de la derecha de la parte superior. Y en la parte de abajo podremos verificar algo muy curioso, que es lo que llama Google como los sueños de una red neuronal. En realidad lo que está ocurriendo aquí es que están colocando dos imágenes y usan una imagen base como para tener la imagen principal y la secundaria que sería para darle el estilo de la misma. Por lo tanto, permite hacer efectos visuales que básicamente sería un trabajo de un diseñador gráfico. Es más, esta última imagen la voy a paralizar, que consiste en un retrato sin pintar y simplemente agregándole lo que serían los estilos de unas aves que estaban pintadas en un estilo acuarela. Ya contiene su propio estilo y como pueden ver es fascinante, y esto es lo que posiblemente vaya a ser el futuro de muchas de las áreas de las redes convolucionales, no solamente para el manejo de autos, para la interpretación de objetos, no solamente eso. Ya no estamos yendo a otras áreas donde el sector que no tiene tanto conocimiento de estas herramientas lo podrán usar y sacarles gran provecho. Y es más, para serles sincero con todo esto, por ejemplo, la red de arriba tiene solamente la influencia de la red convolucional, ya que lo que está haciendo es implementar lo que serían las herramientas que ya les ha dado las redes convolucionadas en el pasado, pero en verdad está utilizando un conjunto de técnicas aún mucho mayor, o sea, más técnicas de lo que necesitaría una red convolucional normal. Se podría decir que tiene muchos modelos en sí. Entonces, al final de este video le voy a dejar el paper para que puedan leerlo con más detenimiento, porque es un concepto muy interesante de estudiar.